Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quiere saber qué número es, siga las siguientes instrucciones, son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria. Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más excelsas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética. Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi. Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo. Pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de esta se asocien también con phi y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8. Y así sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco, o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos.
Naturalmente las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado Phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento, resulta un misterio. En la cabeza de Dalí, el dodecaedro, el símbolo de una de sus obsesiones matemáticas. Detrás de esta excentricidad se esconde un mensaje matemático. Realmente entiendo que lo que nos quería dejar claro y manifiesto es que él entendía que el universo se estaba representando en la pintura mediante un dodecaedro de manera habitual y sistemática, y en el dodecaedro estaba implícita la divina proporción, el número de oro. Dalí abandona el surrealismo en los años 40. Crea un nuevo estilo, el misticismo nuclear, en el que unirá religión y ciencia. Las matemáticas tendrán un importante papel en su nueva etapa. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo... Parte de esa fe se la darán las proporciones divinas del número de oro, Phi. El número Phi es realmente sorprendente. No sabemos la razón por la cual todos los seres vivos crecemos con este sistema de proporciones. Esa singularidad que hace que no sepamos realmente qué es, pero que realmente está en todas partes, sigue teniendo ese carácter místico divino. De ahí que aparezca como divina proporción. Y probablemente por eso Dalí hace esta afirmación. Por eso yo ahora, que voy siempre a contrapelo de mi época, estoy buscando el arquetipo vitruniano, que después lo pasó a Lucas Pacioli, de la Divina Proporción. La obra de Pacioli, el autor renacentista que escribió el Tratado de la Divina Proporción, le apasiona, pero quien realmente le enseña a aplicar el número de oro es un matemático rumano, Matila Jica. Salvador Dalí conoce en Estados Unidos, en una de sus estancias en los años 40 del siglo XX, conoce a un matemático rumano llamado Matila Jica. Además de matemático, era filósofo, y este personaje fue el que retomó la obra que se había perdido a lo largo de la historia de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción. En Estados Unidos pintará el primer cuadro en el que aplica la Divina Proporción. Utilizará la división en rectángulos áureos y trazará la espiral de Durero. Así surge la semitaza volante con anexo inexplicable de 5 metros de longitud. El matemático Jica le enseña más formas para representar el número de oro. Una de ellas es la estrella pentagonal, el símbolo de los pitagóricos, una figura geométrica en la que el número de oro tiene gran presencia. Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. Los segmentos AB y BC dan también el número de oro. Entre BD y DE también existe la divina proporción. El cálculo puede ser infinito. Así pues, la figura más divina es la que Dalí escoge para representar a su propia divinidad, a Gala.
En la parte inferior del cuadro, Dalí deja constancia de su intención anotando los cálculos de phi. Cuando Dalí vuelve a Portgigat, la relación con Jica continuará por carta. El matemático rumano le explica los detalles de un poliedro platónico, el dodecaedro, que Dalí utiliza para una de sus obras místicas más importantes, la Santa Cena. Pinta un dodecaedro formado por 12 pentágonos áureos. En el centro, inscribe el cuerpo de Cristo. Además, los apóstoles están dispuestos utilizando esta proporción. Pero el número de oro no tan solo impregna sus cuadros, también se esconde en algunas de sus insólitas declaraciones. Había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera salvado el fuego. Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que yo lo tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. ¿Cómo consigue el movimiento de ese aire en esa estancia? Pues lo hace apoyándose en el desarrollo de una espiral áurea, la espiral de Durero, que entra por la ventana y acaba en la paleta y el pincel de Velázquez. En algunas de sus originales apariciones, utiliza animales y vegetales que también contienen el número de oro. En cuanto al erizo, si nosotros le quitamos todas las púas que le protegen, ¿no?, y que forman parte de él, queda a la luz una estructura pentagonal muy clara en cuanto al crecimiento de este animal. En esta disparatada aparición también se encuentra el número de oro. Si dividimos la altura de la alcachofa entre su anchura de una sección de este fruto, aparece un número que está comprendido entre el número de oro y su raíz cuadrada. Pero también lo podemos ver observando la disposición de las distintas hojas. El Dalí showman, el Dalí pintor, el Dalí divino. Todos los Dalís que conocemos aplican de un modo u otro las proporciones del número de oro. Adiós. Adiós, muchachos.